5 cosas que los no judíos deberían saber sobre el judaísmo. 1. No hay que ser judío para ser salvo. Los judíos no creemos en eso de la salvación, o por lo menos no como se entiende en Occidente. La concepción de la salvación en el judaísmo difiere significativamente de la del cristianismo. Para nosotros, la idea de salvación no se centra en la salvación individual por evitar un castigo eterno o por tratar de ganarse un ticket a un supuesto reino de los cielos, sino que la idea de salvación en el judaísmo suele entenderse con un concepto de carácter nacional. La tradición judía entiende la palabra salvación incluso como de carácter geográfico o histórico. La idea aquí es que la palabra salvación significa o tiene que ver con liberar individuos o salvar gente de situaciones de peligro o de la opresión, o tiene que ver mucho con el exilio territorial del pueblo judío. Cuando los profetas de Israel hablaron de la salvación, si ustedes leen el contexto, se pueden dar cuenta que a menudo el mensaje está ligado con el regreso de las tribus de Israel a su tierra ancestral, como cuando Hashem libera al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, como en el libro de Éxodo, o como cuando los judíos retornan del exilio babilónico con Zorobabel, Esdras, Nehemías. O sea, el judaísmo ofrece una visión mucho menos centrada en la culpa y en el pecado en comparación al cristianismo. Mientras que en el cristianismo defienden el pecado original y toda esa doctrina, en el judaísmo nosotros afirmamos que las personas nacen inocentes y que cualquier transgresión aleja a la persona de Hashem. Pero la persona puede retornar a Hashem si se arrepiente, teshuvá. Entonces siempre hay un retorno al Creador. En pocas palabras, mientras que la idea de salvación en Occidente se refiere típicamente a la salvación del alma de los individuos, para el judaísmo no es así. Para nosotros se refiere a algo de carácter de liberación colectiva, de la renovación nacional del pueblo de Israel. 2. Los judíos no somos una religión. En esencia, los judíos somos un pueblo, no una religión. Es decir, uno no debería hablar de que hay cristianos, musulmanes y judíos, sino que lo correcto sería decir que hay rusos, franceses y judíos, ya que los judíos somos un pueblo. Este tema tenemos un video en YouTube, les dejo el video en la descripción donde hablamos en más detalle, pero en grandes rasgos, a nivel histórico, los judíos somos un pueblo que habitaba en Judea hasta que llegaron los romanos y en el siglo I, en el siglo II, es cuando el pueblo judío fuimos expulsados, salimos al exilio de nuestra tierra. Y por eso es que hay judíos dispersos en el mundo. Ahora, desde el punto de vista antropológico e histórico incluso, los judíos somos un pueblo en el sentido de que compartimos un legado que se remonta a los antiguos israelitas de Medio Oriente. O sea, mientras que esa dispersión del siglo I que les mencioné ocurrió, nosotros hemos mantenido nuestra identidad en grupo, ¿sí? Como seguimos arraigados a esos factores nacionales, los cuales también están ligados a una historia en común, tradiciones en común, y eso es lo que conforma a nuestro pueblo. Y es por eso que el judaísmo tiene que ver mucho más con un carácter nacional. Hoy en día, gracias a Dios, podemos ver la manifestación de ese legado en el Estado de Israel, porque el Estado de Israel es la reencarnación nacional del pueblo judío. Aquí en Israel, el judaísmo es realmente donde toma sentido todo lo que es el judaísmo, porque se integra en la vida real del pueblo judío. Y quizás por eso es que los judíos alrededor del mundo tienen un sentimiento tan fuerte de pertenencia nacional. En resumidas cuentas, el judaísmo y la identidad judía son conceptos que abarcan ideas culturales, étnicas, nacionales, y por eso es que calificar al judaísmo como simplemente una religión significa simplificar mucho en lo que es la realidad de lo que es el judaísmo. 3. Los judíos no somos proselitistas, y esto puede ser ofensivo. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué los judíos no andamos por las calles del mundo tratando de convertir a otras personas al judaísmo? De hecho, es al revés. Si ustedes se dan cuenta, los judíos de hecho somos un tanto cerrados con este tema, porque piensen que, por ejemplo, en el cristianismo o en el islam son ideologías que ellos aspiran a que todo el mundo se convierta a su religión. Es más, en el cristianismo tienen un concepto llamado evangelizar, el cual es básicamente promover su religión para que la gente
termine convirtiéndose a la religión cristiana. Y en el cristianismo protestante en particular, y bueno, de hecho en muchas ramas del cristianismo, la mayoría de ramas, ellos dicen que todos aquellos que no son cristianos no somos salvos. En el Islam ocurre algo similar, de hecho es la misma cosa básicamente. Tienen un concepto llamado da'wah, que eso significa que tienen que hacer misionerismo islámico básicamente. Es que tienen que difundirle Islam a las personas. El Islam aspira a que haya un califato universal en donde toda la humanidad sean musulmanes. Y por eso es que para el Islam, como para el cristianismo, es normal el proselitismo. Pero en cambio, en el judaísmo eso no existe. Ustedes no van a encontrar a judíos tratando de convencer a la gente de que se convierta al judaísmo. No tenemos el interés de que las personas sean judías. Y yo sé, hay personas que dirán, no, que racistas, etc. Pero la razón es que en el judaísmo comprendemos la importancia de las demás personas. Entendemos que todas las personas tienen mucho valor. Como les comenté anteriormente en este mismo video, los judíos somos un pueblo y entendemos que hay muchos otros pueblos que también fueron creados por Dios, y por eso es que Dios también quiere a estas personas, sin la necesidad de que sean judíos. Por lo tanto, si Dios creó a otras naciones, no tiene sentido que nosotros como judíos pretendamos tratar de convencernos a que dejen de ser ellos mismos. O sea, eso sería oponerse al plan de Dios y a la intención que tiene Dios al crear otros pueblos. ¿Entienden el racional? Ahora, lo único que quizás en el judaísmo quizás se parecería un poco al proselitismo es el hecho de que los judíos tenemos el rol de difundir y explicar las leyes noágidas, de dar luz al mundo. Pero esto no lo hacemos con el objetivo de convencer a las personas, sino que lo hacemos más bien como una recomendación para todos aquellos que quieren entender la postura del judaísmo. Es decir, los judíos no vamos a ser misioneros tratando de convencer a las personas a que sean noágidas, sino que simplemente tenemos el rol de explicarle a las personas cuáles son las leyes de Noé. 4. La Torá no solamente es escrita, sino que la Torá es primordialmente oral. Cuando las personas piensan en la Torá, se suelen imaginar generalmente un libro, o se imaginan los rollos de pergamino que están escritos a mano en las sinagogas, pero lo cierto es que en el judaísmo nosotros vemos a la Torá de otra manera. La Torá no solo es un texto que está escrito en rollos de pergamino, sino que es también una tradición oral. Recuerden que en el judaísmo nosotros estamos profundamente arraigados a una tradición, y la piedra angular de nuestra existencia es la Torá. Por eso es que la Torá no es simplemente un conjunto de letras en un libro, sino que la Torá está cargada de una tradición milenaria que fue entregada por Hashem al pueblo de Israel. Esa tradición y la transmisión de dicha tradición, los judíos la seguimos manteniendo hasta hoy desde el Sinaí, y esto es lo que se llama como Torá oral. Y la verdad es que la Torá oral es incluso más esencial que la Torá escrita. Los sabios de Israel de todos los tiempos, de todas las generaciones, transmitieron las enseñanzas de la Torá oral, de generación en generación. Y eso es la razón por la que el judaísmo por milenios se ha mantenido vivo. Es por eso que seguimos vitales a lo largo de estos milenios de existencia. La Torá oral es el alma de la Torá escrita, ya que la Torá oral es lo que proporcionan los detalles, las explicaciones de la Biblia hebrea. Sin Torá oral no entenderíamos ni siquiera lo que está escrito en el texto bíblico. Por ejemplo, solo piensen, el texto bíblico no tiene vocales. ¿Cómo sabemos qué significa cada palabra si no tiene vocales? Por ejemplo, las letras Het, Lamed, Bet. Eso podría decir halab, que eso es leche, o podría decir heleb, que eso es grasa. ¿Cómo sabemos qué dice en la Torá? Pues para eso está la tradición oral, porque nuestro pueblo conserva la puntuación de la Torá, cada letra, cada idea de la Torá. Obviamente la Torá escrita es muy importante, es el corazón de todo el judaísmo, obviamente. Pero tanto la Torá escrita como la Torá oral se complementan la una a la otra, mutuamente. Y aún así, hay que entender que la Torá oral es muchísimo más primordial que la Torá escrita, porque piensen que primero ocurrieron los eventos, primero Dios le ordenó a Moisés y después fue que Moisés escribió la Torá. Primero fue la Torá oral y luego fue la Torá escrita. 5. La importancia del Talmud para el judaísmo. Ahora que ya hablamos de la importancia de la Torá oral, ahora podemos entender por qué el Talmud es tan esencial para el pueblo judío. Ahora, el Talmud se podría decir que alrededor de él
gira toda la cosmovisión intelectual del judaísmo. Porque aunque el Talmud en sí mismo no es un texto que consideramos que sea superior a la Torá escrita, porque al fin de cuentas la Torá escrita para nosotros es el libro máximo del pueblo judío y del judaísmo, incluso de la existencia humana, el contenido del Talmud es lo que nos proporciona a los judíos una guía para poder entender cómo se aplican los preceptos de la Torá a nuestra vida cotidiana. O sea, se podría decir que el Talmud es la piedra angular de la ley judía. Es lo que forja al judaísmo práctico. El Talmud está compuesto por discusiones y debates entre los sabios de Israel, que lo que ellos debaten y hablan es de cómo se debe aplicar la Torá a nuestras vidas. El Talmud nos proporciona las directrices de cómo debe regirse la vida del judío. Además de eso, el Talmud nos proporciona un vínculo al pueblo judío con nuestra historia, con nuestra tradición. El Talmud además analiza temas prácticos de la ley que contienen fuentes de pensamiento ético, moral. O sea, el Talmud trata de cuestiones de justicia, de derecho, responsabilidad. Es un texto que nos ayuda a afrontar los dilemas morales del pueblo judío a lo largo de los siglos. Y bueno, espero que hayan aprendido un poco de las 5 ideas que yo considero que son muy importantes para los no judíos al momento de abordar lo que es el judaísmo. Si les gustó este video, no olviden hacer like, compartir, todo eso que dicen los youtubers, comenten, etcétera, etcétera. Y les enviamos un fuerte saludo desde Israel.